Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a compartir. Hola, ¿cómo andás, Fernando? ¿Todo bien? Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí Todo yo ahora bien. te hago moderadora de la reunión, así vos podés Dale, compartir pantalla. compartir pantalla. Muy bien. Y acordate que también vas a tener que seguir aceptando a los chicos que vayan ingresando a partir de ahora. Perfecto, perfecto. La Ya hay clase un ya se buen está número. grabando automáticamente, así que de eso despreocupate. Gracias, muchas gracias, Fernando. Perfecto, muy bien. Listo, ya sos vos Muy la bien. Sí, administradora, sí. así que yo me voy. Listo. Que Gracias, tengan... Fernando. Un abrazo. Chau, chau. De civil. Bueno, esperamos un minutito más para que puedan aprovechar la clase todos, que está ingresando gente, y arrancamos. ¿Pueden ver bien el PowerPoint? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Lo que no me deja es ampliarlo. ¿Ves? ¿Quieres el código? No, gracias. Bueno, muy bien. Me gustaría que lo puedan ver más grande, pero no me lo permite. Vamos de nuevo. Déjenme un segundito que voy a... Bueno, como les decía en la clase pasada, vamos a tratar en las clases digo, por lo menos tener el código, porque es la base de todos los temas que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este cuatrimestre. Así que está bueno, ¿por qué? Porque así cuando ustedes pasan a estudiar, se encuentran ubicados, saben de qué se trata, dónde ir a buscar, no es que tengan que saber de memoria, ni nada por el estilo, simplemente conocer dónde buscar, dónde poder acceder al tema, y de esa manera poder hacer sus propios cuadros sinópticos, sus formas de fijar, ¿no es cierto? Si tienen un código que puedan subrayar con lápiz, aunque sea, pero está buenísimo también, es una forma de fijar. Toda esta materia, a lo largo de los 5 civiles, es como jugar un juego de ajedrez. Ustedes mueven una ficha y va a tener una consecuencia. Entonces, en la medida que ustedes sepan cómo poder conjugar todos estas fichas que serían los artículos, vamos a poder entender un poquito en su completitud cómo aplicar la norma y la jerarquía de la norma. Bueno, si llega a entrar alguien más, lo recibimos, pero vamos a continuar directamente con la clase. Muy bien. Bueno, efectos de la ley con relación al tiempo, unidad número 4. Este es un tema que justamente
se vio muy profundizado cuando nosotros pudimos tener este Código Civil y Comercial vigente, como les conté la clase pasada, a partir del 2015, sufrió una gran transformación en la mayoría de sus artículos, y uno de los temas donde se pudo comprobar perfectamente qué ocurre Profesora, disculpe justamente que con... Sí, sí. no se está viendo el PowerPoint, si es que lo estamos Ah, bueno, ay, te lo reagradezco. A ver qué hice mal. Espera. No, por favor. Gracias. A ver, vamos a ir de nuevo a compartir pantalla. ¿Ahora? Perfecto, sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, gracias, discúlpenme. Entonces, efectos de la ley con relación al tiempo. Les decía entonces que cómo vamos a aplicar la ley es un tema no menor, muy importante en la aplicación de la norma y también muy importante al momento de resolver distintas situaciones jurídicas. Una cosa es si nos imaginamos una relación jurídica que comienza con posterioridad a la entrada en vigencia de una ley. Ahí tienen otra palabrita para remarcar, vigencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de entrada en vigencia de una ley? Bueno, nos estamos refiriendo a cuándo esa ley va a tener peso, cuándo esa ley va a tener consecuencias en la situación jurídica que yo estoy viviendo o la situación jurídica que van a ser con posterioridad a esa ley. En ese caso, digamos, no tendríamos mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque es una situación que surge. Si a ustedes les dirían, bueno, a partir de la entrada en vigencia de una nueva ley que surge o se legisla como consecuencia de la pandemia, en la cual dice que a partir de hoy toda relación comercial de consumo en comercios debe estar llevada a cabo teniendo en cuenta las posibilidades de suspensión de tiempos o de intervalos como consecuencia del aislamiento obligatorio. Muy bien, me va a regir a partir de la entrada en vigencia de esa ley. Es decir, si yo entro en vigencia hoy y mañana ocurre esa situación, yo ya tengo claro que estoy afectada, alcanzada por esa normativa. La dificultad para el derecho se centra cuando nosotros tenemos situaciones que sus efectos son a lo largo del tiempo. Es decir, no comienzan y terminan en un momento y en el medio yo tengo la sanción de una nueva ley con pautas diferentes para ese contrato que estaba vivo con anterioridad a esa situación. Entonces vamos a ir viendo lentamente cómo son las consecuencias y cómo se deben aplicar. Vamos a ver ahora el concepto de irretroactividad de la ley. Entonces, lo primero, ya sea que lo lean por Rivera o por Marisa Herrera, en cualquiera de los dos lo tienen muy, muy claro, este código nuevo, para mí, para ustedes el código vigente, sigue exactamente el mismo sistema del Código Civil anterior, ¿sí? Entonces, si la ley no establece un plazo de vigencia, el plazo legal supletorio es el de 8 días desde la publicación en el boletín oficial, ¿sí? Esto no está en el Power, lo anotan ustedes, es pregunta definitiva. ¿Por qué? Porque vuelvo a leer, o vuelvo a Perdón, hacer... profesor. Sí, ¿Podrías repetir eso que dijiste? sí, claro. El principio general que está establecido en el Código Civil y Comercial vigente mantiene los lineamientos
¿sí?, del Código Civil anterior. ¿Cuáles son esos lineamientos? Muy bien. Que de manera supletoria, y ahora vamos a ver por qué decimos de manera supletoria, las leyes sancionadas comienzan a tener vigencia a partir de los 8 días desde su publicación en el boletín oficial. ¿Sí? ¿Por qué decimos supletoria? Porque la ley, dentro de su normativa, dentro de su redacción, puede tener establecido un plazo para entrar en vigencia diferente a este que decimos nosotros de 8 días a partir de la publicación en el boletín oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nada dice en cuanto a la entrada en vigencia, se aplica lo de los 8 días. A modo de ejemplo, cuando entró en vigencia este Código Civil y Comercial, el 1 de agosto del 2015, entró en vigencia, entre comillas, de manera total. ¿Por qué? Porque en el 2014 fue sancionada la ley y había un plazo de 3 meses para poder entrar en vigencia en plenitud, que se le llama un tramo o un plazo transitorio. Imagínense ustedes que estemos jugando al, vamos a hacer algo antiguo, pero lo deben conocer todos, que estamos jugando al póker o al truco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en la mitad de nuestra partida cambiamos las reglas de juego? ¿Sí? Nos vamos a enojar, no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a decir, no, el comodín valía esto, no, el comodín, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando se establece en la ley un plazo transitorio para entrar en vigencia? Justamente para que las relaciones existentes puedan acomodarse a la nueva ley. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, si nada dice la norma, el plazo es de 8 días desde su publicación. Artículo 2. Bien. Perdón, artículo 6, que hace referencia al artículo 2 del código anterior. Entonces, la publicación de la ley no forma parte del proceso de formación de la ley. Ella existe como tal a partir de su promulgación, pero lo cierto es que las leyes no pueden instalarse si no son publicadas, es decir, publicitadas. ¿Se entiende? Ustedes habrán visto un ejemplo, escucharán ahora como poco hay para hacer, un noticiero, lo leerán algunos el diario, y nosotros, ahí me preguntan si en sede penal sería lo mismo que en civil. Sí, esto es general. La entrada en vigencia de las leyes es en general. Los principios son generales. Pero vamos a quedarnos un poquito en esto entre promulgación de una ley y publicitación de la ley. Se supone que la ley rige para todos, es general y obligatoria para todos los habitantes de la República Argentina. ¿Qué ocurre si no tuviéramos esta previsión de que de ser obligatoria su publicitación? Podríamos estar cometiendo injusticias. ¿Por qué? Porque se supone que no todos van a estar siguiendo la actividad legislativa del Congreso de la Nación. ¿Y qué pasa si no tienen acceso al boletín o no tienen acceso a algún medio de publicación eficaz? Entonces, la idea es que la publicitación equivale a la posibilidad de que todos los habitantes puedan tener acceso y conocimiento a la aplicación de esa
de esa ley. Entonces, dicho esto, nosotros tuvimos un ejemplo hace muy poquito con la ley de alquileres. Seguramente alguno algo habrá escuchado, donde había sido sancionada, pero no había sido ni reglamentada ni publicada. Entonces todos estaban expectantes al momento de la publicación en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que cambiaban todos los términos de un contrato locativo, un contrato de consumo masivo, muy común, muy habitual, muy practicado, y traía limitaciones muy profundas, muy diferentes a los contratos que se hacían. Entonces, ¿qué ocurría en los contratos que se celebraron entre la promulgación de la ley y la publicación? Eran eficaces conforme la ley anterior. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner, o no puedo dar eficacia a la ley hasta que no estuviera publicada en el boletín oficial, ¿sí? Entonces, ¿se entiende por qué esto de la retroactividad y no retroactividad? El legislador consagró en forma terminante que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. Siempre en derecho vamos a tener el salvo, que a veces estos salvos o estas normas supletorias son más importantes que la principal, porque a mí me van a dar un resultado muy diferente en una relación jurídica la aplicación de este salvo. Bien, el principio entonces de irretroactividad significa que las leyes rigen para el futuro, pero tenemos excepciones, ¿sí? Entonces, el Código Civil y Comercial alude directamente a la publicación oficial. En la práctica, esta es la publicación en el boletín oficial. De acá en más, boletín oficial, lo van a ver con la sigla en mayúscula B larga y O. BO es boletín oficial. Esa sigla alcanza para poder identificar que estamos frente a una publicación en el boletín oficial. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguien tiene algún problema? ¿No escucha? ¿Entienden? Bueno, la modalidad de las clases es que cada tanto cortamos un poquito y yo llamo a alguna de las personas que estén en clase y la idea es que esa persona se conecte con audio, y si es con audio y video, mejor. Acá, a ver, Ana María Cifuente. ¿Querés activar? A ver, Ana María Cifuente. A ver si la ubico. ¿Querés hacer la pregunta para todos, Ana María? ¿No tenés audio? Acá. Ana María, ahí estás. ¿No querés, no podés activar tu micrófono? Ya te ubica, ¿eh? Bueno. ¿Ahora me Ahí escucha? está. Perfecto. Yo le decía que la retroactividad, o sea, la ley, para mí entender, es que el artículo 7 es como que a partir del 8º día de publicación, la ley mira hacia adelante y no retrocede. Exacto. No retrocede, salvo las cuestiones que ya fueron, o sea, por ejemplo, el tema de los contratos, que si estuvieron ya pactados anteriormente, es como que van a seguir ejecutándose por la ley vieja. Bien. A ver, Celeste Gil. Gracias, Ana María. Genial. No, gracias a usted. Celeste. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escucho, te veo, genial, el auto buenísimo. Buen día. El Power puede ser que sea otro, porque justamente trabajamos y no nos quedamos con todo hecho los docentes, sino que vamos incorporando cosas y mejorando, así que tienen el Power anterior y tienen este Power.
no hay ningún problema, los dos les van a servir. ¿Cómo? Si este Power va a ser subido al campus. Siempre subimos todo el material de clase y los Power es un acompañamiento, una guía para que a ustedes no les quede nada en el aire. Bueno. Gracias. No, por favor. Bueno, seguimos. Seguimos Profe, un poco más. disculpe. A ver quién dijo. Sí. Sí, yo acá. Que no me quedó, perdón que a la ver. corte, que... No, está bien, ¿Escucha? pero no veo quién es. Sí, acá, Francesca, mira qué nombre, Francesca, perfecto. Sí. Bien, yo tenía una duda con el tema del concepto de retroactividad, que no me quedó bien en claro. Vos dijiste que irretroactividad es que la ley que se sanciona en determinado día rige para el futuro. ¿Qué vendría a ser específicamente la retroactividad? Es decir, aquellas leyes, digamos, aquellos contratos que se celebraron con las leyes anteriores, ¿sería que se rigen con las leyes anteriores? ¿Eso sería? Exacto. Vamos de vuelta al Power. Esperá, ahí vamos. El principio general es, el principio general es la irretroactividad de la ley, ¿sí? Entonces el legislador consagró en forma terminante que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que se disponga lo contrario. ¿Ven? Ahí empezamos con las excepciones, que nos van a taladrar la cabeza desde hoy, que empiezan esta materia, hasta el último día que ejerzan la profesión de abogado. Siempre vamos a tener que analizar las excepciones. El principio general es que no tienen efecto retroactivo. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuándo podría haber una retroactividad? Y ahí ya los mareo. Cuando se atribuyen efectos que antes no tenían ciertos hechos o actos jurídicos y esos efectos se aplican a un periodo de tiempo anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley. Por ejemplo, una ley que grava con un impuesto nuevo a una actividad que antes no se aplicaba. ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplo claro de una excepción a la irretroactividad de la ley. ¿Se entiende? Justamente es una excepción. Vamos a ver, por ejemplo, un impuesto al consumo, un impuesto que hemos visto en estos años anteriores al turismo o a las compras en el extranjero, etcétera. ¿Qué ocurría? Muchas veces la compra se había hecho en un momento en que todavía no estaba bajo la aplicación de ese impuesto, pero cuando les venía el resumen de la tarjeta, se aplicaba el impuesto. Ese es un típico ejemplo de una ley sancionada con posterioridad y publicada con posterioridad, pero que va a aplicarse a un efecto de un acto jurídico que se efectuó con anterioridad a la publicación de la ley. Entonces, acá vamos a tener el tema justamente de lo que es la vigencia, que en la vereda contraria a la vigencia tenemos el efecto derogatorio de la ley anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando entra en vigencia una ley? ¿Qué leyes se van a aplicar a las relaciones jurídicas ya existentes? Y ahí nos vamos a detener un poquito. La aplicación inmediata, vamos a tener que distinguir entre la aplicación inmediata y la aplicación retroactiva. ¿Sí? El artículo, cuando habla de aplicación de la norma, dice: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Entonces, principio general. Si ustedes tienen una hoja o cuaderno y van así desarrollando esta clase, con un cartel arriba, principio general, no tienen efecto retroactivo. ¿Sí? Ahora,
vamos a tener que distinguir entre el efecto inmediato y lo que es la retroactividad no permitida, ¿sí? Entonces, según Rouvier, que es un jurista que ha desarrollado todo el tema justamente de la aplicación temporal de las leyes, Rouvier, se los escribo en el chat porque en algún momento lo pueden ver escrito, entonces en alguno de los textos vamos a escribirlo para que por lo menos determinados autores ustedes los tengan bien identificados. Muy bien. Bueno, ahí tienen el autor que más ha profundizado sobre el tema de la aplicación. Entonces, vamos a tener una aplicación inmediata y el tema de la irretroactividad, ¿sí? Rouvier dice, el tiempo se descompone en 3 momentos, presente, pasado y futuro. Por esta razón hay 3 posiciones posibles para la aplicación de una ley en el tiempo. Ella puede tener efectos retroactivos cuando se remonta al pasado. Ejemplo, el que les di, un impuesto que se publica a partir de determinada fecha, pero su aplicación se va a hacer efectivo sobre, vamos a suponer que sea un impuesto sobre compra-venta, bueno, sobre un acto jurídico, sobre un contrato de compra-venta que se hizo en el pasado. Por esta razón, entonces decimos que si su aplicación se remonta al pasado, tiene efectos inmediatos porque se aplica en este presente y me trae consecuencias para lo que se contrató antes que hoy, antes que en este momento. Y tiene efectos diferidos cuando, viniendo un contrato desde el pasado, se proyecta hacia el futuro. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿siempre es así? No, salvo norma expresa y que la misma norma establezca que su efecto sería hacia el pasado. Para no marearse mucho por ahora, quédense con los ejemplos de las leyes de impuestos. Entonces, cuando nosotros decimos que tiene aplicación inmediata, es el efecto propio y normal de toda ley, ¿sí? Una ley nueva se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas que se constituyen para el futuro, de hoy para el futuro. Las relaciones jurídicas existentes en cuanto no estén agotadas, es decir, una relación que comenzó antes pero sigue teniendo efecto diferido, y las consecuencias que todavía no hayan operado. Esta tercera opción nos detenemos un poquito. ¿A qué se refiere cuando las consecuencias todavía no han operado? Bueno, vamos a poner un ejemplo que lo deben haber escuchado en las propagandas que a diario escuchamos hoy. Puede sacar usted un pasaje de avión o puede contratar un paquete turístico para el año 2021-2022, ¿sí? Donde las consecuencias de lo que usted contrata hoy se van a ver en el momento preciso en que se vaya a llevar a cabo ese contrato. En ese caso, el momento en que ustedes determinaron para tener esas vacaciones. Bueno, justamente no necesitamos matarnos pensando en situaciones ideales porque las tenemos en la realidad. ¿Qué pasaría si, lamentablemente, tenemos todavía situaciones de aislamiento obligatorio por la pandemia? Entonces, cuando yo vaya a tener o vaya a ser efectivo la consecuencia de ese contrato turístico que contraté hoy, puedo tener modificaciones tanto en la fecha como en la modalidad, etc. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tocamos relaciones pasadas, no implica retroactividad porque solo afecta a los efectos o tramos futuros, sino que no puede alterar el alcance jurídico de esas situaciones, pero sí puede tener un reacomodamiento o adecuación, ¿sí?, al dispositivo legal.
¿sí? Entonces, este tema va a tocar muy de cerca algunos principios constitucionales, como por ejemplo el principio constitucional de los derechos adquiridos, ¿sí? Que son los que pasa con los hechos definitivamente cumplidos o agotados. Y acá les voy a dar otro ejemplo diferente a los impuestos. Por ejemplo, el tema rural. ¿Quién quería hablar? Yo, perdón, no escuché el principio que dijiste. A ver, espera, que estoy medio, me olvido de todo. Dijiste que toca principios constitucionales. Derechos adquiridos Derechos. en la Constitución Nacional. Perfecto. Gracias. Bien. El ejemplo que les iba a dar ahora es el siguiente. ¿Qué ocurre en el cordón periurbano, donde queda muy cerca la zona rural de la zona urbana, y en las reglamentaciones de ordenamiento territorial de una ciudad, de una localidad, etcétera, comienzan a desdibujarse los límites entre lo urbano y lo rural? En ese caso, hay mucha normativa de tipo ambiental que, por ejemplo, prohíbe el uso de determinadas sustancias a determinada cantidad de metros, en este caso, en el Partido General Pueyrredón, 1000 metros de las zonas urbanas. Entonces, la norma establece esta reglamentación que les acabo de decir. ¿Qué dice el propietario de un campo donde lo heredó de su bisabuelo, de su abuelo y actualmente él, y han pasado más de 150 años con una actividad rural consecutiva, habitual y permanente? Y se establece un barrio que queda a 200 metros. Entonces, esto implica un choque, ¿no es cierto?, de derechos, entre ellos el planteo del propietario, por ejemplo, rural, que dice, aquí hay un derecho adquirido, un derecho de propiedad y de explotación que fue habitual en el tiempo. Entonces ahí tenemos un choque de normas donde se van a aplicar las consecuencias a situaciones jurídicas ya existentes. O sea que este tema, ustedes van a ver que en forma permanente en el ejercicio de la profesión, van a tener que sacarlo y recontrasacarlo para poder analizarlo en cada situación particular. Y acá vamos a incorporar otro concepto que es el de la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Es el efecto opuesto a la retroactividad. La retroactividad toca el pasado, la ultraactividad se proyecta hacia el futuro. La ley, pese a haber perdido su vigencia, sigue teniendo eficacia para una relación determinada. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a lo más cotidiano para que ustedes entiendan que no estamos hablando en chino. Estamos hablando de Argentina en este momento y cómo funciona toda la parte de la aplicación de la norma. Vamos a usar el mismo ejemplo de la ley de alquileres, pero al revés, ¿sí? Ustedes tienen una norma aplicable a los contratos de locación vigente. ¿Qué ocurrió con los contratos de alquiler celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley? Van a seguir teniendo efectos centrados en la norma vigente al momento de su confección. Eso es una aplicación en modo ultraactividad. ¿Por qué? Porque la ley ya fue derogada, pero va a tener vigencia. Y cuando yo tenga que dirimir un conflicto o solucionar un conflicto entre un locador y un locatario con respecto a aquel contrato de locación, voy a tener que analizar la ley vigente al momento de su creación. ¿Sí? O sea que este es un tema siempre de análisis inconcreto. ¿Qué es el análisis inconcreto? Para el derecho romano, el análisis inconcreto significaba el análisis teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo.
lugar y persona. Esa premisa del derecho romano es de aplicación constante cuando nosotros hablamos de derecho. Entonces, para reafirmar este ejemplo del contrato de alquiler, decimos, la forma de los actos jurídicos se rigen por la ley vigente al momento de su celebración. Por lo tanto, si la nueva ley llega a prescribir otras formalidades para el acto, no es aplicable a los nacidos con fecha anterior. Ha ocurrido en nuestro país, por ejemplo, cuando se cambió el tema de la mayoría de edad de 21 a 18 años. ¿Sí? Entonces, va a ser vigente. Supongamos que estamos ahora frente a ese cambio de ley. Si un joven de 21 años celebró un contrato, ese contrato era totalmente viable. No podría haberlo celebrado si hubiera tenido 19 años, aún y a pesar de que a partir de la vigencia de la ley de 21 años, ese acto hubiera sido apto, hubiera sido perfectamente válido. ¿Sí? ¿Qué ocurriría si fuese al revés? Que en vez de bajarse la edad de mayoría de edad, se subiera, y un menor al 21 años celebrara un contrato, y luego una ley establece que se baja o desciende la edad para tener la mayoría de edad, ¿pasaría a ser válido ese acto que celebró un menor según la ley anterior? No. Entonces, acá, si yo tuviera que subrayar algo importante, lo que subrayaría es justamente la vigencia al momento de la celebración, la palabra celebración. Eso sería lo que yo tendría que tener a la vista. ¿Qué ocurriría si hay un acto jurídico que está en periodo de formación o constitución? Por ejemplo, me gustó una casa, pasé por una inmobiliaria, me gustaría comprarla, pero voy a analizar bien los números, hago una reserva, pero todavía no confirmé la compra, es una reserva por un periodo determinado. Bueno, cuando hay un acto en formación, o que todavía no está plenamente constituido, se aplica al momento de consolidarse ese acto jurídico, se va a aplicar la ley vigente en ese momento, no la ley que regía cuando todavía estaban en tratativas. Pero siempre vamos a tener excepciones, y acá vamos a una de ellas, bien propia de este Código Civil vigente a partir del 2015. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las leyes de consumo, en las relaciones de consumo. Entonces, ese salvo, esa excepción del derecho, relaciónenla en forma directa con los contratos de consumo. Vuelvo a repetir el salvo. Si la nueva norma resulta más favorable al consumidor que la ley vigente al momento de la contratación, se aplica esta nueva ley. Esta es una excepción, una flor de excepción. ¿Por qué les digo? Porque la mayoría de los contratos habituales son de consumo. O sea, no va a tener aplicación para las relaciones existentes con anterioridad a la aplicación de la norma, pero la excepción, que es en las leyes, en las relaciones de consumo, resultan ser en la mayoría de las relaciones contractuales. ¿Qué pasa con los contratos en curso de ejecución? Son aquellos que van a generar obligaciones de tracto sucesivo. Típico, el contrato de alquiler. ¿Qué es tracto sucesivo? Váyanse haciendo su propio glosario, porque ya a esta altura de la carrera ustedes van adquiriendo lenguaje técnico muy propio del derecho. Tracto sucesivo son aquellos contratos de cumplimiento
en periodos. Por ejemplo, un contrato de alquiler donde ustedes van a tener una obligación cancelable mes a mes, por ejemplo, ¿no? Entonces ese vínculo se extiende en el tiempo y no se extingue porque las partes cumplan en forma sucesiva sus deberes jurídicos. Es decir, si yo pagué el mes de julio y el mes de agosto, no quiere decir que yo, porque pagué todos los meses anteriores, me quedo y me relajo. No, todos los meses es como que nace una mini obligación que tiene que estar cumplida para poder yo decir que cumplí en su plenitud el contrato de tracto sucesivo. Bueno, ahora vamos al artículo 6. Ahora sí que tienen que armar el rompecabezas bien atentos. Vamos al modo de contar los intervalos del derecho. Decir que es una linda hora para estar bien despiertos. Modo de contar los intervalos del derecho. Primera cosa, ¿qué son los intervalos del derecho? Los intervalos de derecho es la forma de medir los plazos, ¿sí? Es la forma de medir los plazos. Esto ha llevado a dolores de cabeza ya desde el derecho romano, al derecho prusiano, al derecho germánico. Es muy importante tener claras las reglas temporales para poder funcionar correctamente una comunidad. Entonces, el Código Civil no le quedó otra que dedicar una puntillosa determinación de cómo van a contarse los intervalos del tiempo. Bien, arranquemos con el número 1. Día. ¿Qué es un día? Si yo te digo que tu plazo es de un día, bien, corre desde medianoche a medianoche, ¿sí? 0 a 12, a las 24 horas o 12 de la noche, 12 p.m., ¿sí? Desde la hora 0 a las 12 de la noche o 24 horas, ¿sí? Primero, entonces, día. Ya tenemos el día. ¿Qué pasa si un intervalo yo lo tengo establecido en días, más de un día, ¿sí? Empieza a contar a partir del día en que nosotros pusimos como comienzo del correr del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con ese día? Ese día queda excluido del cómputo. Debe empezar a contarse en el día siguiente. Si el plazo fue de 15 días, ¿sí? Y lo establecemos nosotros a partir del día de hoy, y yo te digo, tienen 15 días para realizar el trabajo práctico llamado intervalos de tiempo en el derecho. Y ustedes me dicen, si hoy es el día, hoy es 8 y 15, 23, ustedes me van a decir, doctora, tengo plazo hasta el día 23, error, el día que empieza a contar el plazo es al otro día de donde se partió con el contrato. En este caso sería un contrato pedagógico entre ustedes y yo. Entonces empieza a correr a partir del día 9, ¿sí? Y va a vencer el día, los 15 días a partir del día 9, que sería el día 24, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Cuando contamos los plazos en días, el día en el cual comienza la contratación no se cuenta, ¿sí? Bien. Sigamos. ¿Qué pasa si los plazos son en meses o en años? ¿Desde cuándo comienza a computarse? Si el plazo es de un mes, se encuentra desde el día tal al día tal, al equivalente al día en el mes siguiente. Si nosotros decimos que el plazo es de un mes y empieza a correr el 8 de septiembre, termina el 8 de octubre. Fíjense que son 30 días y corridos, ¿sí?
El principio general es que los días son de corrido, independientemente si son días hábiles o inhábiles. Si nada se dice, cuenta de corrido. Los plazos, entonces, meses o años, se computan de fecha a fecha. En el ejemplo es un plazo de mes, ¿no? Del 8 de septiembre al 8 de octubre. Si fuera de años, y yo les diría, desde el 8 de septiembre del 2020, sería al año el 8 de septiembre del 2021, ¿sí? Corren completos, no hay ningún tipo de excepción con días hábiles o inhábiles. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo establecí como mes, como fecha de vencimiento, un día que no existiera en el equivalente al mes de vencimiento? Entonces se va a expirar el último día de ese mes. Por ejemplo, si yo les dijera el 1 de enero hago un contrato por 60 días, mejor dicho, el 30 de enero o el 30 de diciembre, por 60 días, vencería el 30 de febrero. Ustedes saben que no tenemos día 30 en febrero. Entonces, el vencimiento sería el último día del mes de vencimiento. Si es febrero y ese mes fue un mes de 27 días en febrero, va a vencer el 27 de febrero. Si es de 28 días, el 28 de febrero. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a decir, ¿es de mes a mes o de año a año? Pero si el mes donde cae el día de vencimiento no existiera, como por ejemplo también puede ocurrir en los meses de 30 días. Si yo hice el contrato el 31 de enero y quiero tener como vencimiento el 31 de marzo, como marzo no tiene 31, va a ser el último día de ese mes, el 30 de marzo. Yo les diría que se hagan como una grilla con todo esto, porque ahora lo vemos en la teoría. Es muy probable que en los parciales se tomen con ejemplos prácticos. Entonces, visualícenlo en un almanaque y vayan teniendo la práctica de cómo es la regla general y cómo son las excepciones. Muy bien. Yo ya tengo el plazo, ¿no? Ahora, ¿a qué hora de ese día donde vence el contrato tengo tiempo o se da por vencido? Y ustedes dirán, pero ¿por qué tanta rigurosidad en determinar este tipo de situaciones jurídicas? Porque en el derecho, el no cumplir en tiempo y forma tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Los daños y perjuicios. Por la mora, eso lo van a ver en obligaciones. Ahora, si yo tengo consecuencias por la mora, es muy importante tener perfectamente determinado cuál es el horario de vencimiento. Entonces, el principio general que me trae el derecho es que los plazos vencen el día de vencimiento en la hora 24, es decir, en el último minuto de ese día, salvo acuerdo de las partes. Y les pongo un ejemplo de servicios. Yo tengo para pagar mi boleta del teléfono, del servicio de internet, de mi celular, el día 15 de cada mes. La regla general es que es hasta la hora 24, pero los usos y costumbres determinan de que las partes conozcamos que si yo tengo que ir a pagarlo a un Rapipago, a un lugar de cobro de impuestos, voy a tener que tener presente el horario de cierre del negocio, ¿sí? Ese es un acuerdo tácito entre las partes. Ahora, si ustedes pagaran, por ejemplo, home banking, tienen hasta las 24 horas del día en que vence. Bien, ahora,
repito lo que les dije hace un minutito. El cómputo civil de los plazos es por días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o laborables. Si yo quiero que un plazo responda a días hábiles, como esa no es la regla, tiene que estar expresamente determinado en el contrato. Lo mismo los plazos fijados en horas. Deben surgir claramente del contrato, ¿sí? Entonces, cuando establece un plazo en horas, como dijimos en la primera placa, la hora en la que comienza ese plazo no se toma. Comienza la hora siguiente a cuando nosotros establecimos el plazo. Bueno, ahora lo escucharon, yo sé que esto lleva un tiempito para que ustedes lo puedan digerir. A ver, Luciana, ¿qué te pareció? ¿Entendiste? Luciana Pesolano, ¿comprendió? Muy bien, muy bien. ¿Vas a hacer un cuadrito? Ya lo tiene hecho, muy bien, muy bien. Rocío Jorgelina. Sí, sí, hice un cuadrito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pónganle ejemplos, ¿sí? Para que después, en la práctica, ustedes saben que estamos frente a una modalidad de evaluación con un sistema virtual. Por lo tanto, los docentes, para evaluar sus conocimientos, tenemos que apelar a los ejemplos prácticos para saber si ustedes realmente comprendieron. No tiene ninguna gracia que en una pregunta de examen ustedes puedan responderlo cortando y pegando una respuesta. Lo tienen que llevar a la práctica, ¿sí? Así que es un lindo ejercicio esto de los cómputos de los plazos para poder practicarlo. A ver, Fabricio Blanco, ¿cómo te fue con esto? Bien, profe, la estuve siguiendo con el artículo 6 y ahora Muy después de la bien. clase voy a hacerme el cuadrito. Eso, es que no se enfríe el tema, ¿vieron? Agárrenlo en caliente para que la cabeza no se maree más tarde. Ana Karina. Hola, profe. ¿Me escucha? ¿Cómo te va, corazón? Sí, perfectamente. Bien, bien, bien. También ahora cuando termine la clase me voy a poner a hacer el cuadrito y seguir todo con los artículos y ponerle el ejemplo a cada uno. Genial. Leonel Ramos. Bien, bien. ¿Escucha? Sí, perfectamente, perfectamente. Pablo Damián, posición dominante, no sé qué me puso ahí, pero bueno, cualquier cosa, después veamos las unidades, si te quedó alguna duda, porque por ahí le toca a otro profesor el tema. Julieta Gavilán. Julieta. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. ¿Pudiste seguir la clase? Sí, 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 entendí todo. Muy bien. Mayra Julino. Mayra Julino. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo te fue? Sí, también, entendí. Y ahora voy a hacer el Bueno, cuadrito cuando termine la clase. me parece muy bien. Bueno, vamos uno más. Florencia Marcé, y no llego a ver el final del nombre. Hola, Marcella. Marcello, muy bien. ¿Cómo anduviste? Bien, voy bien. La seguí bastante bien y creo que tengo que releer un poco las diapositivas, pero voy bastante bien. Sí, perfecto, perfecto. Sí, hacete un ejercicio. Bueno, chicos, dejamos entonces, termino la clase y ya subo el Power. Cualquier duda, ordené un poquito el aula virtual. Algunos tenían inconvenientes para visualizar porque se duplicaban con actividades del cuatrimestre pasado. La verdad es que yo lo había hecho, pero el sistema no llegó a tomarlo. Ahora lo analicé ayer y está mejor. Si alguno me quiere decir si lo miró y lo vio un poquito mejor, les agradezco. Gabriel Ríos. Sí, profe, estuvo re bueno como lo acomodaste. Lo acomodó. Se entendió muy bien, sí. Genial. Gabriel Ríos, ¿estás? Sí, buenas. Quedó todo clarísimo. Ahora me pongo a hacer el cuadro. Bueno, ¿pudiste entrar al aula virtual?
Sí, puede entrar. Al principio con complicaciones. ¿Lo viste? Pero ahora está todo, sí, ahora ¿Sí? está mejor. Lo viste mejor, bueno. Lo Bueno, vimos. chicos, nos vemos el martes que viene yo con quería código hacer en una mano. preguntita. Sí. ¿Sí? ¿Quién es? Yo, Sol. A ¿Se ver, podrá Sol, subir? espérate que no te veo. Sol, ¿para qué te quiero ver? Sol. ¿Dónde María estás, Sol? Fernández. ¿Estás con...? No, estoy con la cámara prendida. Ah, listo. ¿Dónde está Sol? Ah, ahí ya está, Sol Fernández, perfecto. ¿Se Muy podrán bien. subir los datos de la reunión a la página, o sea, al campus? Porque yo no estoy en el grupo de WhatsApp Sí. todavía. Dale, Y dale. me costó un montón llegar, no sabía dónde estaban los datos. Dale. Escúchame, igual ahora, para ir adelantando, verá que los voy a poner también acá, así ya los copias, porque todas las clases es el mismo dato. Ah, ok. O sea, si los tenés los de hoy, sí, todas las clases es el mismo. Igual lo voy a poner en el aula, está bueno. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, que Profesora, les vaya bien. disculpe. Sí. Tengo una pregunta acerca del trabajo práctico. Sí. ¿Quién habla? Valentina Dávila. Valentina, sí. En la pregunta número 5 del trabajo, hablaba sobre los intereses propios, ¿Difusos? protegidos, perdón, del Código Sí. Civil y Comercial. No entiendo bien, o sea, hace referencia A los del temas... título preliminar. Ah, ok. A todos esos, la disposición del propio cuerpo, la buena fe, la posición dominante, los bienes o los recursos naturales de tipo colectivo, la protección de los bienes de las comunidades originarias. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, adiós Profe. chicos. ¿Sí? ¿Quién habla? De Ultratumba. ¿Dónde Axi. está? Axi Albarracín. ¿Axi o Axel? ¿Cómo Axi, será? Maximiliano. Maxi, ahora sí. Dale, ¿qué pasó? ¿Cómo andás, profe? Muy linda clase. Tengo una Gracias, consulta, corazón. un problema. Porque Sí. todavía no puedo acceder al campus yo. Quiero saber si le puedo mandar el trabajo por mail. Sí, corazón, mandalo por mail, no hay ningún problema. ¿Cómo sería? Claudia Luján Oviedo, @hotmail.com. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, nos vemos la clase que viene. Adiós. Nos vemos, profesora. Bueno, muy bien. Mirá qué voz de locutor ese último. Listo, chau. Muchas Nos gracias. vemos. Muy bien, debe ser locutor en serio,